Ellos caminaron entre nosotros, como cualquier pareja común. Pero estaban lejos de ser solo eso. Ed y Lorraine Warren. Dos nombres que se hicieron sinónimo de terror, misterio y de lo inexplicable. Detrás de las sonrisas que figuraban en los periódicos, se ocultaba una vida dedicada a combatir el mal, un mal en el que muchos se negaban a creer, pero que ellos juraban que era real, el mal que acecha en las sombras, el mal que invade hogares, el mal que destruye almas. ¿Quiénes eran en realidad Ed y Lorraine Warren? ¿Héroes? ¿Charlatanes? ¿O algo aún más perturbador? Para entender, hay que volver al comienzo. Antes de la fama, antes de los titulares, antes del miedo que se expandió por el mundo. Edward Warren Miney nació en 1926, en Bridgeport, Connecticut. Desde niño Ed decía que su casa estaba embrujada. Oía pasos, susurros, veía luces que se encendían solas. Y más que eso, afirmaba ver a los muertos. A los 5 años, Ed se despertaba en medio de la noche para encontrar extrañas figuras flotando junto a su cama. Espíritus, decía él, apariciones, algunas benevolentes, otras no tanto. Lorraine Rita Moran nació en 1927, también en Connecticut. A diferencia de Ed, Lorraine provenía de una familia religiosa y tradicional, pero había algo en ella, algo que la hacía diferente. Desde los 9 años, decía tener una sensibilidad fuera de lo común. Un don. Lorraine afirmaba ver el aura de las personas, sentir sus dolores, leer sus secretos más oscuros, con solo mirar sus ojos. Cuando Ed y Lorraine se conocieron, siendo aún adolescentes, algo los unió de inmediato, algo más allá del amor. Un propósito, un llamado, como si el destino los hubiera elegido. Ed sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Al regresar, se casó con Lorraine. Juntos, decidieron seguir un camino poco común. El camino que los pondría frente al mal en su forma más pura. Se convirtieron en investigadores de lo paranormal, demonólogos, cazadores de fantasmas, pero para ellos no eran fantasmas. Lo que asolaba las casas era algo mucho peor. En los primeros años, la pareja comenzó con visitas pequeñas. Casas de conocidos, relatos de ruidos extraños, puertas que se cerraban solas, objetos que se movían. Al principio, parecían eventos aislados, cosas que podían tener una explicación lógica, pero algo siempre los llevaba más allá. Siempre había un detalle. Un frío que recorría la espalda, una mirada vacía en los habitantes, un olor a podredumbre que brotaba de la nada. Una noche, los llamaron para visitar una casa en las afueras de Hartford. La familia decía oír voces procedentes del sótano. El padre, un hombre escéptico, decía estar preocupado por la cordura de su esposa, pero cuando Ed y Lorraine entraron a la casa, ambos sintieron inmediatamente el peso en el aire, ese tipo de peso que parece absorber toda la energía del lugar, el tipo de peso que presagia algo terrible. Bajaron al sótano, el aire estaba denso, sofocante, como si algo los observara. Lorraine se detuvo en medio de la escalera, cerró los ojos y susurró: «Él está aquí». Un hombre, decía ella, no un hombre común, un espíritu, atrapado, lleno de odio, sediento de venganza. Esa fue la primera de muchas noches sin sueño, la primera de muchas batallas invisibles. Con el paso de los años, Ed y Lorraine fueron llamados
para casos más intensos. Casos en los que los sacerdotes se rehusaban a entrar. Casas donde familias enteras eran destrozadas por la locura. Uno de esos casos marcó al matrimonio para siempre. Una pequeña casa en West Pittston, Pensilvania, el año 1971. La familia Smurl. Lo que comenzó con ruidos rápidamente escaló a agresiones invisibles, arañazos, golpes, un olor insoportable, como carne en descomposición. Lorraine, al cruzar el umbral, se desmayó. Dijo luego que sintió un mal tan denso que hasta su alma se dobló ante él. Ed comenzó a dibujar lo que veía: formas sombrías, criaturas de ojos negros, figuras retorcidas, rondando los cuartos, al acecho de una debilidad. Y siempre, la misma sensación de estar siendo observados, acechados. En cada caso, el patrón se repetía. La casa, siempre, parecía más oscura de lo que realmente era. El aire, más frío, y el silencio, más pesado. Pero había algo que nadie sabía, algo que la pareja evitaba contar. En las noches más oscuras, al regresar a su hogar, Ed y Lorraine sentían que el mal los seguía, que el mal no se quedaba atrapado en las casas que investigaban. Las puertas se cerraban de golpe en plena madrugada. Los crucifijos en las paredes caían solos. El perro de la familia lloraba al vacío. Lorraine despertaba gritando. Y Ed ya no podía dormir sin un arma junto a la cama. No para protegerse de ladrones, sino de lo que no podía verse. Y entonces llegó el caso que los pondría en el centro de atención. El caso que convertiría a Ed y Lorraine Warren en leyendas. Era una muñeca vieja, de trapo, con una sonrisa cosida y ojos huecos. Annabelle. El objeto fue entregado a la pareja por dos jóvenes, aterrorizadas. Decían que la muñeca se movía sola, que escribía mensajes con sangre, que intentaba asfixiarlos mientras dormían. Ed sabía que no era un simple fantasma. Lorraine lo confirmaba. El mal estaba dentro de la muñeca, un espíritu demoníaco, disfrazado, un espíritu en busca de un huésped, de un cuerpo, de un alma. Encerraron a Annabelle en una vitrina, la sellaron con oraciones, pero nunca dejaron de temer que ella pudiera escapar, porque, según ellos, el mal dentro de ella nunca duerme. Con cada caso, la oscuridad alrededor de la pareja parecía intensificarse. Las amenazas se volvían más frecuentes, las noches más largas y los enemigos más astutos. No enfrentaban solo espíritus, sino algo mucho más antiguo, algo que se alimentaba del miedo, algo que los observaba de regreso. Ed y Lorraine empezaron a ser perseguidos, no solo por demonios, sino por la duda, por los escépticos, por quienes decían que todo era invención, fraude. Pero la pareja no retrocedía, porque para ellos, retroceder significaría condenar almas inocentes al tormento eterno. Pero, en el fondo, existía un secreto que nunca revelaron públicamente. Algo que solo ellos sabían, algo que los consumía, noche tras noche. Esa noche, mientras investigaban uno de los casos más oscuros de sus vidas, Ed escuchó un susurro que parecía venir de todos lados, un susurro que llamaba su nombre. Lorraine sintió la presencia antes de entrar. Algo los esperaba adentro, algo que lo cambiaría todo. Y entonces, la puerta crujió, el aire se congeló y una voz resonó en la oscuridad. La voz era fría, seca, casi un susurro, pero cargada de un peso insoportable. Ed sintió el cuerpo estremecerse. Un sudor helado recorrió su espalda. Lorraine no pudo moverse. Era como si algo los sujetara allí, como si el aire alrededor se hiciera concreto. Lo que vino después marcaría sus vidas para siempre. La casa en cuestión era antigua, erigida en el siglo XIX. Había sido escenario de tragedias, muertes, suicidios, historias susurradas, de pactos oscuros hechos en sótanos. La familia que vivía allí estaba al borde de la locura. Objetos volaban por las ventanas, voces resonaban en plena noche,
Las niñas despertaban llenas de rasguños, y en uno de los cuartos, el olor a azufre era intolerable, como si el mismo infierno respirara ahí dentro. Esa noche, Ed y Lorraine decidieron actuar. Colocaron crucifijos en cada habitación, sal rociado en las puertas, oraciones murmuradas, casi suplicadas. Pero el mal parecía burlarse de cada intento. Los cuadros caían de las paredes, las velas se apagaban solas y los susurros se acercaban. Lorraine cayó de rodillas. Sentía el peso de cientos de almas, gritando, llorando, suplicando liberación. Ed blandía su fe como una espada. Recitaba oraciones, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Esa noche, algo se fue, pero no sin dejar cicatrices. Las paredes de la casa quedaron marcadas con símbolos extraños. Los espejos, hechos añicos, y la familia se fue antes del amanecer, dejando tras sí un hogar vacío y para siempre embrujado. Ese fue apenas otro capítulo. La pareja comenzaba a percibir que el mal con el que lidiaban se volvía más osado, como si cuanto más intentaban contenerlo, más fuerte se volvía. Vinieron otros casos. El de la casa Perrón, por ejemplo, una granja aislada en Rhode Island. La familia Perrón buscaba paz y encontró horror. Lorraine, al pisar esa casa, sintió la presencia de una entidad femenina, una mujer marcada por el dolor, el odio, la sed de venganza. Bathsheba, un nombre que resonaría en las noches de la pareja por largo tiempo. La granja se convirtió en campo de batalla, objetos lanzados con violencia. Las niñas de la familia eran arrastradas del cabello. La madre despertaba con moretones. La presencia de Bathsheba era tan intensa que Lorraine llegó a decir que nunca había visto una fuerza tan cruel. Y luego, el caso Enfield. Londres, una familia destrozada por el miedo. Una niña, Janet, 12 años, poseída. Según Ed y Lorraine, hablaba con voces ajenas. Era lanzada contra las paredes, arrastrada por el suelo, por manos invisibles. Los escépticos decían que todo era un engaño, que Janet fingía, que buscaba atención. Pero quienes estuvieron en la casa, quienes sintieron el frío, el silencio cortante, el peso en el aire, jamás lo olvidaron. Y cuanto más se multiplicaban los casos, más Ed y Lorraine eran objeto de críticas. Los periódicos los llamaban cazadores de publicidad, charlatanes. Los escépticos se burlaban de sus historias. Decían que eran actores en un gran espectáculo macabro. Pero la pareja seguía adelante, porque para ellos el mal era real y estaba en todas partes. En el Museo del Oculto de los Warren, en Connecticut, se guardaban objetos recogidos de cada caso. Muñecas, espejos, cajas, amuletos, cada uno sellado. Cada uno, según ellos, conteniendo fuerzas que debían mantenerse al margen del mundo. Ed decía que ese museo era el lugar más peligroso de la Tierra, que entrar allí era como caminar dentro del propio infierno. Lorraine, siempre más silenciosa, solo asentía con la mirada, porque ella sabía lo que esos objetos guardaban, sabía el precio que pagaban por mantenerlos allí. Los casos continuaron, y con ellos el desgaste. Lorraine se volvía cada vez más sensible. Pasaba noches en vela, oía voces, aún en casa. Ed sufría pesadillas tan vívidas que despertaba gritando, y con frecuencia, con marcas en el cuerpo, arañazos, moretones, como si durante la noche librara batallas invisibles. Y entonces llegó Amityville, la casa que se convertiría en el mayor símbolo del terror moderno. La casa donde Ronald DeFeo Jr. mató a tiros a su propia familia. La casa donde, según los Warren, el mal se quedaba, donde fuerzas antiguas se alimentaban de la tragedia. Cuando Ed y Lorraine entraron a esa casa, algo cambió. El propio Ed declaró
que nunca había sentido. Tal opresión. El peso era insoportable. El aire, denso. El silencio, ensordecedor. Lorraine cayó de rodillas al cruzar la puerta. Lloraba. Temblaba. Decía que había confrontado al mismo mal. Amityville transformó a los Warren en leyendas, pero también atrajo aún más críticas. La casa fue acusada de ser una gran farsa. Los inquilinos posteriores decían no haber visto nada. Los periódicos calificaron el caso como montaje. Pero Ed y Lorraine sabían lo que habían vivido. Sabían que el mal no se dejaba atrapar tan fácilmente. Sabían que el mal se ocultaba, se adaptaba, esperaba el momento justo para atacar. Y entonces llegó el precio final. Ed sufrió un infarto. Estaba en casa, tras uno de los casos más oscuros que habían investigado. Dijo, antes de caer, que sentía que algo lo observaba, que el mal estaba allí. Lorraine, a su lado, sintió que el mundo se hundía, pero incluso después, incluso cuando su cuerpo ya estaba frágil, Ed no paró. Porque sabía que detenerse sería abrir las puertas al infierno. Lorraine siguió a su lado hasta el último suspiro, hasta el final. Pero lo que muchos no saben es que antes de morir, Ed confesó algo a un sacerdote cercano, algo que nunca salió a la luz, algo que, tal vez, explicaría los secretos que los Warren guardaban, un secreto que podría cambiar todo lo que sabemos de ellos. El sacerdote nunca lo reveló, solo dijo que algunas verdades no deben decirse en voz alta. Algunas verdades son demasiado peligrosas. Hoy, Ed ya no está. Lorraine tampoco. Pero el museo sigue ahí. Las historias continúan. Y el mal nunca desapareció. Todavía hay quienes dicen que los objetos del museo a veces se mueven solos, que la mirada de las muñecas cambia de dirección, que por las noches susurros resuenan en los pasillos, que Ed y Lorraine, incluso del otro lado, siguen luchando, porque el mal nunca duerme, nunca descansa y nunca olvida. Puedes no creer, puedes reírte de las historias, pero la próxima vez que escuches un susurro en la oscuridad o sientas ese escalofrío inexplicable, recuerda, ellos siempre decían que el mal está más cerca de lo que imaginamos.